Pues gracias a Dios, mis hermanos. Seguimos con la lección 26. Cristo, el gran sumo sacerdote sobre su trono. Y en este tiempo, si Dios permite, veremos la parte 2. Entonces, para beneficio de los hermanos que están integrándose ahorita en esta hora, vamos a iniciar con un resumen de lo que vimos en la primera parte. Y beneficio de todos, ¿verdad? Recordemos, leímos en Zacarías 6:13 que Cristo será sacerdote sobre su trono. Y nos dice algo: habrá consejo de paz entre los dos oficios. Y se refiere al oficio de rey y al oficio de sacerdote. Jesucristo, además de ser el rey que está edificando el templo de Dios, la casa de Dios, además de eso, Él es el gran sumo sacerdote que está sobre su trono, sobre su templo. De modo que vemos que en Cristo todas las cosas son reunidas. En Cristo el templo y el reino se une y es ya uno. Él es como sacerdote, está sentado sobre su trono. Es nuestro gran rey sacerdote. En este caso estamos viendo que es el gran sumo sacerdote que se sentó sobre su trono. Y empezamos haciéndonos la pregunta sobre cuáles eran las funciones de un sacerdote. Vimos que Job entendió, obviamente, ¿verdad? Él siendo iluminado por el Espíritu Santo de Dios, que entre él y Dios había tal abismo que hacía falta un árbitro, un mediador entre Dios y los hombres. Job dijo ahí en Job 9, 32 y 33, dice, porque no es hombre como yo, refiriéndose a Dios. Y Job queriendo presentarse y presentar su caso ante Dios. Y dice, no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Y él dice, no hay entre nosotros un árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Job quería presentar su caso. Job, él sabía que había caminado en obediencia, en integridad. Y podía ir y preguntarle a Dios, ¿por qué me están pasando todas estas cosas? Job no sabía que eso era el propósito de Dios, afligirlo con el sufrimiento, porque por medio del sufrimiento quería llevar a Job a conocer de una manera personal a su Redentor, que fue lo que finalmente logró como leemos en el libro de Job. Pero él entiende que no podía ir a juicio sin un árbitro, ¿verdad? Como él lo menciona, sin un mediador, sin alguien que pusiera una mano en Job y una mano en Dios, lo reconciliara para que entonces sí pudieran estar en una comunión. Job entendía que había tal enemistad entre Dios y los hombres por el pecado que él no podía presentarse a solas por él mismo. Si él se hubiera presentado, si se presentara así, él sería fulminado, sería juzgado por sus pecados y la sentencia sería la muerte. Sí, él necesitaba de un sacerdote, y es lo que estamos entendiendo por qué la necesidad de un sacerdote. Job necesitaba un sacerdote, un mediador entre un Dios que es santo, santo, santo y un hombre que es pecador. Todos necesitamos un sacerdote. Para podernos acercarnos a Dios, todos necesitamos de un mediador entre Dios y nosotros. Todos necesitamos a alguien que abogue por nosotros. Y Dios instituyó ese oficio sacerdotal y era el que oficiaba en el templo. El sacerdote era el mediador entre Dios y los hombres. Era el que presentaba sacrificios primeramente por él, por sus propios pecados. Y después presentaba sacrificios por los pecados de todo el pueblo, para que el pueblo pudiera estar en comunión. Un pueblo pecador en comunión con un Dios que es santo, santo, santo. Por medio del mediador, que es el sacerdote, quien presentaba sacrificios, repito, por los pecados primeramente de él, su familia, y después por los pecados de todo el pueblo. ¿Sí? Y Dios determina que de la tribu de Leví vendrían los sacerdotes. Determina que de la línea de Aarón es donde vendrían los sacerdotes. Lo leímos en Éxodo 28:4. Cuando dice, las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Ellos eran de la tribu de Leví. Todos los levitas oficiaban en el templo.
pero no todos los levitas podían ser sacerdotes, solo aquellos que eran los hijos de Aarón. Y vimos que Coré y sus hombres, ellos codician el oficio sacerdotal. ¿Sí? Coré por su propia cuenta quiere asumir el rol de sacerdote. Y ahí vemos esa gran rebeldía que había en su corazón. O sea, él no solo pensaba que podía presentarse ante Dios sin el sacerdote que Dios había asignado, sino él pensaba que él podía ser ese intercesor entre Dios y los hombres. Entonces, ¿qué hace Dios ante tal rebeldía? Viene el juicio de Dios contra estos rebeldes y mueren de una forma que no quedó duda que fue de parte de Dios. La tierra se abre y se los traga. Y fue de nuevo un oficio tan severo porque codiciaron un oficio sacerdotal, un oficio sagrado, un oficio santo. Codiciaron una posición en la que solamente Dios escoge a sus sacerdotes. Y Dios los instruye específicamente de cómo ejercer el sacerdocio. De nuevo, ellos pensaban que ellos mismos se podían hacer sacerdotes. Pero llegó el juicio. Y después Dios, por medio de un milagro, Dios demuestra quién es su sacerdote escogido. Le pide a cada tribu que traiga una vara por cada tribu, y cortan las varas y las llevan, 12 varas, una por cada tribu, y ponen el nombre de ellos en cada una de las varas. El nombre de Aarón lo pone en la vara que era de la tribu de Leví. Moisés toma las varas, las lleva al tabernáculo, ¿no? Para que Dios demuestre de una forma también que no habría duda a quien él había elegido como su sacerdote. La forma en que Dios lo demostró fue que una de ellas, y solo una vara, reverdeció, floreció, dio fruto, dio almendros y dio almendros maduros. Las otras varas quedaron secas. Entonces, por medio de este milagro, o sea, repito, la vara estaba muerta, había sido cortada de la tierra, y por medio del milagro él demuestra, y era como él confirma a quien él había elegido como su sacerdote, y le da instrucciones a Moisés de dónde guardar esta vara, la vara de Aarón. Lo leímos en Números 17 de 9 al 11. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel. Ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces vemos aquí que Dios escoge a su sacerdote. Y Dios demuestra quién es su sacerdote por medio de ¿qué? De un milagro. Estamos viendo entre varias cosas, pero lo que estamos viendo como un pequeño resumen de todo lo que vimos en la primera hora. Pero vean, el que la vara de Aarón haya sido colocado dentro del testimonio, y como veremos, posteriormente haya sido guardada dentro del arca del pacto. Recordemos, el arca del pacto, ¿dónde se guardaba? Había 3 lugares: el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. El arca del pacto se colocaba en el lugar santísimo, era como un cofre que estaba bañado en oro, y tenía la tapa que era el propiciatorio, donde ahí se ofrecían el sumo sacerdote una vez al año, y solo una vez al año, ahí en el lugar santísimo ofrecía sacrificios por todo el pueblo. Estaba en la tapa los querubines, estaban inclinados, ¿verdad? Hacia los sacrificios que sabemos que evidentemente apuntaban al sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Pero el punto es que le ordena Dios a Moisés guardar esta vara dentro del arca que estaba dentro del lugar santísimo. Con eso en mente, vamos a ver por las Escrituras, espero que seamos persuadidos por Dios por medio de su palabra, que Cristo es nuestra vara de Aarón. Recordemos, estamos en nuestro glorioso camino a Emaús, encontrándonos con nuestro Señor Jesucristo a lo largo de todas las Escrituras. Él en el camino a Emaús le abrió las Escrituras a 2 de los discípulos, y ¿qué dijeron ellos? ¿No nos ardía el corazón cuando nos mostraba lo que se hablaba de Él en todas las Escrituras?
Digo, gracias a Dios, espero que eso esté provocando en nosotros, que amemos cada vez más a nuestro Redentor, para que como cantábamos, seamos cristianos obedientes, santos, por el motivo correcto. ¿Cuál? Porque amamos a nuestro Redentor. Entonces esta vara de Aarón fue colocada delante del testimonio para ser guardada en el arca del pacto. Y como ya dije, el arca del pacto se colocaba en el lugar santísimo del tabernáculo. Primero, en este tabernáculo que posteriormente pasó a ser el templo. El templo tenía el mismo orden, distribución del tabernáculo. Entonces en el templo también había un lugar santísimo. Y finalmente también ahí se colocó el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto se habían colocado otros dos elementos. Las tablas del testimonio de la ley. Recordamos, vimos en Éxodo 20, en el Sinaí, Dios entrega su ley moral en dos tablas de piedra a Moisés. Moisés ve la rebeldía del pueblo cuando baja. ¿Qué están haciendo? Un becerro de oro y quiebra las tablas. Después le dice Dios, lábrate otras tablas como las primeras y tráemelas. Y Dios de nuevo con su dedo, como dice la Escritura, de nuevo que escribe en las tablas de piedra los 10 mandamientos. Estas dos tablas del testimonio, que es como lo que se le conoce aquí, también estaban colocadas dentro del arca del pacto. De nuevo, ¿en qué lugar? En el lugar santísimo. Y también Dios había instruido a Moisés que colocara dentro del pacto una porción del maná que había descendido del cielo. Igualmente, en esta rebelión que ellos tenían, entonces Dios los alimenta por medio de un milagro, ¿verdad? Era como un cereal que descendía del cielo. Ellos tomaban la porción para cada día. Y también una porción de esto, un gomer, dice la Biblia, fue guardado dentro del arca del pacto. Entonces había 3 elementos que estaban dentro del arca del pacto y en el lugar santísimo. 3 elementos. Las tablas del testimonio, que ¿qué son? La ley moral de Dios. Están escritos los 10 mandamientos, que se resumen en 2. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente y todas tus fuerzas. Ahí se resumen los primeros 4 mandamientos. Y los siguientes 6 mandamientos se resumen en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas tablas estaban dentro, repito, del arca del pacto. Pero ¿qué más estaba dentro del arca del pacto? Estaba el gomer con el maná y ¿qué más? La vara de Aarón. Esto queda registrado en Hebreos 9 del 3 al 4. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, que es cubierta de oro por todas partes. Vean, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y mis hermanos, ¿qué es la ley moral de Dios? ¿Qué es el maná que había descendido del cielo? ¿Y qué es la vara de Aarón que había reverdecido? O sea, ¿a qué apuntaban estas 3 cosas que fueron manifestaciones milagrosas, ¿verdad?, de la gracia de Dios, de su decreto de Dios? Y estas 3 cosas fueron colocadas en el lugar santísimo. Piensen, o sea, ¿qué otra cosa podría ser colocada en el lugar santísimo? ¿Qué otra cosa que no apuntara a nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí lo ven? ¿Qué otra cosa podían? Solamente aquello que en sombras, ¿verdad?, o sea, pudiéramos ver que a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que la ley de Dios, la ley moral es santa. Como hemos aprendido ya a lo largo de varias exposiciones que hemos hecho sobre la ley, en la ley vemos el carácter de Dios. Es lo que vemos en la ley moral. O sea, el gran mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestras fuerzas. Porque para Dios lo más importante es su propia gloria. Su propia gloria. Y lo mejor para nosotros es dar a Dios toda la gloria, ¿verdad?, y deleitarnos en Él para siempre. Es lo mejor para nosotros. Reconocer y en todo darle toda la gloria. Pero vean, en la ley moral que vemos el carácter mismo de
de Dios, el carácter mismo de Dios, como también ya lo hemos aprendido, ¿sí? El carácter mismo de Dios lo vemos allí en la ley moral, ese carácter que está siendo formado ahora en los creyentes que por gracia estamos en el nuevo pacto. Y vemos que el maná que descendió del cielo, ¿a quién apuntaba? A nuestro pan de vida, a nuestro bendito Señor Jesucristo, que descendió del cielo para alimentarnos, pero para saciar otro tipo de hambre, un hambre que es espiritual. Cada domingo aquí recibimos nuestro bendito maná del cielo. Sí, cada domingo aquí, cuando somos ministrados con la palabra, estamos siendo alimentados con nuestro Señor Jesucristo, con su bendita palabra. Y Cristo, como dije, es nuestra vara de Aarón. ¿Por qué? Porque como la vara de Aarón, Él fue cortado de la tierra, Él murió, pero resucitó, reverdeció para reconciliarnos con Dios, para ser ese gran sumo sacerdote, el único que nos puede reconciliar con Dios. ¿Verdad? Que Dios nos ayude en esta hora a afirmar nuestra confianza solamente en nuestro Señor Jesucristo. Si alguien ha entregado su vida, que esto que estaremos exponiendo te lleve a poner tu confianza ya no en ti. Yo sé que has sido engañado en esta sociedad y has escuchado por muchos lados que por tus buenas obras puedes entrar al cielo, pero eso es una mentira. Eso no se encuentra en ninguna parte de la palabra de Dios. De ninguna parte. Dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se dé la gloria, para que nadie diga yo por mis obras gané, ¿no? Para que nadie se gloríe. O sea, no es por obras, solamente es reconociendo que nuestras mejores obras, como dice la Biblia, son como trapos de inmundicia ante Dios. Reconociendo que necesitamos de un mediador, reconociendo que si nos presentamos sin este sumo sacerdote, seremos fulminados por la ley santa de Dios. Nos declarará culpables. Entonces Dios quiera que si no has puesto tu fe en Cristo y sigues confiando en cualquier otra cosa, sea el día de hoy el día en que confíes solamente en tu Señor Jesucristo. Porque Él, como la vara de Aarón que había sido cortada, también Jesucristo fue cortado del pueblo, como leemos aquí en este texto de Isaías 53, del 4 al 9. Dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y ve por qué fue herido el Santo Hijo de Dios en Isaías 53, 5. El Santo Hijo de Dios, como veremos al final, no hizo maldad, no se encontró engaño en su boca, no cometió un solo pecado. Y la Biblia dice que la paga o la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces nuestro Señor Jesucristo, si Él no comete un solo pecado, ¿por qué fue herido hasta la muerte? ¿Cuál fue la razón? En el versículo 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Ven? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios cargó en Él el pecado de todos aquellos que pondremos la fe en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te ayude a confirmar esa fe en ti si ya la tienes, y si no, a confiar solo en Él para que puedas ser salvo. ¿Sí? La paga del pecado es muerte. El Hijo de Dios, santo, 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 no se haya engaño ni aún en su boca, aún así muere. ¿Por qué? Representando a un pueblo pecador, en el cual si estábamos hoy en Cristo, ahí estábamos nosotros. Amén. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, por sus propias ideas. Hoy el relativismo, ¿verdad?, que tanto daño ha hecho.
O sea, tú puedes creer en lo que tú quieras creer. Ok, eso es cierto. Pero solamente creyendo en Jesús es que tendrás vida eterna. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros, de todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en nuestro bendito Redentor. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él no podía defender la causa. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nos estaba representando a nosotros. Y nuestra causa es una causa que en ese punto no era defendible. ¿Sí me explico? Él llevaba el pecado de nosotros sobre sus hombros. Está siendo llevado al matadero. No abre su boca, porque ahí él no podía expresar todavía defensa por nosotros. Él llevaba nuestra causa y nuestra causa no tenía defensa. ¿Sí lo ve? Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Vean, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Entonces Cristo, como la vara de Aarón, había sido cortado de la tierra de los vivientes. Había muerto por nuestros pecados, pero Él resucita mediante el poder del Espíritu Santo. Y vean, por medio de este milagro, por medio del poder, ¿verdad?, que actúa en su resurrección, por medio del milagro es como Dios confirma que Cristo es su eterno sacerdote. ¿Sí lo ve? Y sabemos, en el antiguo pacto, los sacerdotes, como comentaba, ofrecían primero un sacrificio por sus propios pecados, por los pecados de sus familias, y después por los de todo el pueblo. Pero ese sacerdote eventualmente moría. Hablo de este sacerdote que es terrenal. Y un nuevo sacerdote de la línea de Aarón tenía que ser levantado, consagrado y colocado nuevamente para el oficio del sacerdote. Y así sucesivamente. O sea, ningún sacerdote era perfecto, obviamente, porque todos ellos tenían pecado. Y de nuevo, presentaban primero una ofrenda, ¿por qué? Por sus propios pecados. Pero Cristo también, ese es el gran sumo sacerdote sobre su trono, por cuanto Él no cometió un solo pecado. Dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y no solo eso, Él mismo se ofrece como esa ofrenda perfecta y santa por los pecados de su pueblo, de nosotros si estamos en Cristo, una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Como leemos en Hebreos 9, del 24 al 26, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y vean, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, o sea, Él mismo, siendo Él sacrificio, para quitar de en medio el pecado. Gracias a Dios por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces recordemos, ¿cuál era la función de un sacerdote? Era un mediador entre Dios y el pueblo. Entre Dios y el pueblo. Y Cristo fue el sacerdote por excelencia. Y Él mismo fue la ofrenda por excelencia. Como sabemos, el cordero tenía que ser sin mancha, sin defecto, sin hueso quebrado. Pero ninguno de ellos, ningún cordero era capaz de remover nuestra culpa por nuestros pecados.
Eso solo apuntaba ¿a qué? Al sacrificio perfecto que llegaría de nuestro Señor Jesucristo. Como puse aquí, piensa en eso. O sea, ¿cuántos miles de sacrificios de animales no hubieron? ¿Cuántos se ofrecían cada año, diariamente, cada año? Pues todos esos sacrificios, ninguno fue capaz de borrar un solo pecado. Solo el Cordero de Dios, su sacrificio, quita el pecado del mundo. Y hay algo aquí, hay, hermanos, tantas cosas para hablar del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, que vamos a ver algunas de ellas. O sea, los sacerdotes del Antiguo Testamento entraban al tabernáculo, ofrecían sacrificios, pero no se podían sentar. ¿Por qué? Eso indicaba que los sacrificios no terminaban. Tenían que seguir ofreciendo sacrificios, porque esos sacrificios, o sea, no propiciaban la ira de Dios, sino que, nuevamente, sí había perdón de pecados, obviamente, porque apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Hemos aprendido, ¿verdad? La sombra de nuestro Señor Jesucristo es tan gloriosa, o sea, Cristo es tan glorioso que su sombra perdonaba, ¿verdad? Su sombra salvaba. Nosotros hoy tenemos la realidad. Pero cuando Cristo se ofrece con una sola ofrenda, dice que hizo perfectos para siempre a aquellos que son santificados. Y después dice la palabra de Dios que se sentó a la derecha del Padre. Hebreos 1:3b dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, por medio de Él siendo el sacrificio, dice, se sentó a la diestra de la majestad. ¿Por qué? Porque ya no había más sacrificio que ofrecer. Ya no había necesidad de más sacerdotes terrenales. Todo ya estaba consumado. O sea, ahí en la cruz del Calvario ese fue el altar donde el sacerdote y el sacrificio se juntan en una sola persona, en nuestro Señor Jesucristo. Y no podía haber un mejor sacerdote, Dios eterno encarnado, Dios hecho hombre. Y no podía haber mejor ofrenda que su propia vida. Santo, sin mancha, sin pecado, obediente hasta la muerte. Por eso Dios ha declarado que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Hemos hablado de la necesidad de un mediador que tienen todos los hombres desde Adán y Eva. Todos los descendientes de Adán y Eva, que somos todos los seres humanos, tenemos necesidad de un mediador. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Nacimos muertos en delitos, en pecados, y la evidencia es que hemos cometido muchos pecados. Pero Dios ha dicho, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, por su obediencia perfecta y muerte de cruz, Dios ha declarado que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es el único que puede poner una mano sobre nosotros y otra mano sobre Dios. Y nos puede ¿qué? Reconciliar. Solo por medio de Jesucristo nos podemos acercar a Dios sin que seamos tragados o devorados por la tierra. Tal como le pasó a lo que leímos de los rebeldes de Coré. Nadie se puede acercar a Dios por sus propias obras. Solo en Jesucristo hay salvación. Como dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo oraba en este mensaje, y yo sé que para muchos de nosotros son verdades que hemos escuchado muchas veces. Yo oraba por este mensaje porque no fueran nuevamente palabras repetidas a nuestros oídos, de aquellos que por gracia ya somos salvos, sino que nuevamente nos ayuden a meditar en nuestro bendito Señor Jesucristo, nuestra vara de Aarón que reverdeció, que fue cortado y reverdeció. Pero también oraba por aquellos que pueden estar aquí, que aún no han puesto su fe en el Señor Jesucristo. ¿En quién o en qué estás confiando? La palabra es bien clara. En ningún otro hay salvación,
No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Él vivió una vida perfecta. Solo Él fue la ofrenda aceptable para Dios. Solo Jesucristo. No hay ningún otro nombre. ¿Y qué tienes que hacer? Arrepentirte, reconocer que lo necesitas. ¿Cómo vas a poder confiar en Él, en alguien que piensas que no necesitas? Como fue Coré. Coré rechazó al sacerdote que Dios había instituido. Eso es lo que le pasa a todos los hombres cuando confían en cualquier cosa, menos en quién, en el Señor Jesucristo. Se presentan por sus propias obras y lo único que les espera es que sean devorados por la tierra. Vendrá un juicio. ¿Ya? Recordemos que aprendimos de nuestro rey, que él llegó montado en un pollino. ¿Por qué? Llegó anunciando paz. Anunciando la paz, pero entre Dios y los hombres. Vino para reconciliarnos con Dios. Él es el mensaje de paz. Él es el que cargó de nuevo con nuestros pecados. Es el que llevó la ira de Dios sobre sus hombros. Y ese es el mensaje de paz, que confiemos solo en Él. Y hoy es un tiempo de paz donde la iglesia comunica el mensaje de paz de nuestro Señor Jesucristo. Pero vendrá por segunda vez montado en un caballo. Y ahí vendrá a juzgar. Ahí el tiempo de salvación habrá terminado. ¿Cuándo vendrá? No lo sabemos. Pero lo que sabemos es que hoy es el tiempo de salvación. Todos los que están aquí, en verdad, hoy es el tiempo para que te arrepientas y creas solo en el Señor Jesucristo. Dios demostró por medio de un milagro quién era su sacerdote, quién era su mediador entre Dios y los hombres. Y Cristo, como hemos aprendido, Él es la respuesta que Job buscaba. El único que podía poner una mano en Dios y otra en Job, era uno que fuera verdaderamente Dios para poder estar frente a Dios y verdaderamente hombre para representarnos totalmente a nosotros. Por su santidad, sin pecado, se podía presentar frente a Dios. Pero por su humanidad nos representó perfectamente a nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, es único. Es único. Esto es lo que se conoce en teología como la unión hipostática. La unión de dos naturalezas en una sola persona, en nuestro Señor Jesucristo. O sea, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Sin confusiones. Solo Cristo, es verdaderamente hombre y solo Cristo es verdaderamente Dios. Solo Él es una persona única, nuestro Señor Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Y hay Cristo en la cruz del Calvario, es donde Cristo pone una mano sobre Dios y una mano sobre todos aquellos pecadores por los cuales Él estaba entregando su vida. Ahí en la cruz del Calvario, Él murió. Si estás hoy en Cristo, ahí Él murió específicamente por ti, por tus pecados. En la cruz del Calvario. Él dijo, tetelestai. ¿Esto qué quiere decir? La deuda ha sido pagada. Todas las condiciones, mis hermanos, y ahorita no hay tiempo de repetirlas, que hemos visto, en todas estas clases que hemos visto, nuestro Señor Jesucristo cumplió con todas las condiciones. ¿Sí? Él es el postrer Adán que obedeció perfectamente. Como ya hemos visto, Él es todo. Él es el rey davídico, Él es el sumo sacerdote, Él es la ofrenda, Él es la vara de Aarón, nuestro maná del cielo. Es nuestro todo, nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro todo. Él exclamó, tetelestai, todo había sido cumplido. Y había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y dice la palabra que se rasgó. Se rasgó. Porque nuestro gran sumo sacerdote estaba abriendo el acceso para Dios el Padre, pero solo por medio de Él. Y solo para aquellos por los cuales Él dio su vida. Como dice Hebreos 10, 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, a través del velo, esto es, de su
carne. Ese velo fue rasgado de la misma forma en que su carne fue rasgada. Y así nos abrió el camino al acceso al lugar santísimo. Tenemos acceso al lugar santísimo, amén, si hemos creído en Dios, pero siempre por medio de Jesucristo. Siempre recordemos eso. Siempre por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo, como la vara de Aarón, fue cortado de entre el pueblo, ¿pero qué? Pero Él resucitó. Y esa es nuestra gran confianza. Creemos en un sumo sacerdote que resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y Él resucitó para ya no morir jamás. Entonces, como hemos aprendido de nuevo, Cristo, nuestro Rey davídico que cumple con toda la ley, se gana el derecho al trono eterno. Él es la ofrenda perfecta que se ofrece una sola vez para siempre. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Él es el único que puede interceder por nosotros. Si has creído en Cristo, el único que te puede defender, el único que puede ser tu abogado es ¿quién? Tu Señor Jesucristo. Cuando seas acusado, tus pensamientos, Satanás, otras personas, recuerda y escucha la voz de tu Redentor diciendo: yo pagué por ti. Yo di mi vida por ti, específicamente, por tus pecados. Yo fui herido por tus transgresiones, molido por tus pecados. El castigo para que tú pudieras tener paz con Dios cayó sobre mí. Escuchemos esas palabras de nuestro Redentor cuando el pecado nos esté acusando, y que nos mueva ¿a qué? A pedir perdón, ¿verdad? Y a seguir caminando en santidad. Y aprendimos el domingo pasado, mis hermanos, que Cristo es el templo, el tabernáculo. Él es. Y en Cristo nosotros somos las piedras vivas con las cuales Cristo ¿qué? Edifica su templo. O sea, Cristo nos da nuestra identidad y nuestro propósito en todo sentido. Y si Cristo, además de ser el templo, Él es el sumo sacerdote, entonces, ¿quiénes son los sacerdotes en la nueva casa de Dios? Que es, hoy estamos, esta es la casa de Dios, aquí estamos las piedras vivas, somos nosotros. ¿Y quiénes son ahora los sacerdotes que pueden oficiar en su nuevo templo? Somos nosotros, en Cristo. Cristo nos da nuestra identidad. O sea, en Cristo somos real sacerdocio. Así nos llama la palabra de Dios. Real sacerdocio. Así como la vara de Aarón da fruto, da almendras. Vean, nuestro Señor Jesucristo, Él trae consigo mucho fruto. ¿Por qué? Porque muchos, por la gracia de Dios, hemos resucitado juntamente con Cristo. Y nosotros también resucitamos de manera que milagrosa. ¿Cómo confirmaba Dios quién era su sacerdote? De dos maneras. Dios escoge ¿a quién? A sus sacerdotes. Solo Dios los escoge. Entonces, si tú estás en Cristo, solo es ¿por qué? Porque Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Si vemos, o sea, la doctrina de la elección es algo para darle toda la gloria a Dios. Si entendemos que solamente por su iniciativa es que llegamos a Dios. O sea, si Él no se acerca a nosotros jamás nos hubiéramos acercado a Él. Éramos enemigos de Él, no buscábamos a Dios. Dice Romanos 3, no hay quien busque a Dios, no hay justo, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Éramos enemigos de Dios, no queríamos saber nada de Dios, pero Él viene y nos busca. ¿Por qué? Porque nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Pueden ver yo lo digo así, la belleza de las Escrituras. O sea, somos los sacerdotes del nuevo templo, amén. Él escogía a sus sacerdotes del antiguo templo. De la misma manera, Él escoge a sus sacerdotes del nuevo templo. Él nos escogió a nosotros. Por pura gracia. ¿Y cómo confirmó quién era su sacerdote? ¿Cómo confirmó que Aarón era su sacerdote? Por medio de un milagro. ¿Cómo confirmó que Cristo es el gran sumo sacerdote? Por medio del gran milagro ¿de qué? De la resurrección. ¿Cómo confirma que nosotros somos sus sacerdotes? Por medio de un milagro. Por eso el nuevo nacimiento verdaderamente es un milagro. ¿Verdad? Él confirma por medio de un milagro que nosotros somos su real sacerdocio. Efesios 2:1-3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Oremos por nuestros familiares. Oremos por nuestros seres queridos. Ellos están
Si no están en Cristo, están muertos. Muertos. Oremos por ellos. Pero la palabra de Dios es poderosa, que vivifica, ¿verdad? Es poderosa. O sea, no dejemos de compartirles el Evangelio cuando nos dé la oportunidad del Señor de poder hacerlo. No dejemos de hacerlo. Yo recuerdo, y lo he dicho, y le doy gracias a Dios a aquel que me compartió el Evangelio. Llegó un punto en el que después de, 6, 7 veces le dije, ya no me hables de eso. En verdad, ya no quiero escuchar nada de eso. Pero gracias a Dios que Dios le puso en el corazón el seguir insistiendo. Y venía y decía, ay, ahí viene otra vez. Hasta que el Señor me alcanzó por su gracia. ¿Cuántas veces le vas a compartir el Evangelio? Todas aquellas que Dios te dé la oportunidad de hacerlo. Están muertos. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Por el poder de su Espíritu Santo puede haber vida ahí en esos huesos muertos. Amén. Sigamos compartiéndoles. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vean, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, lo que nos esperaba era la ira de Dios, porque nos íbamos a presentar ante Él sin un mediador, sin nuestro Señor Jesucristo. Pero gracias a Dios ahora, cuando Él venga por segunda vez, nosotros estamos ya en Cristo, ¿verdad? Él va a decir, por todos ellos, y seremos millones de millones, yo di mi vida por todos ellos. Gracias a Dios. Ahí vamos a estar nosotros por su pura gracia. Dice Efesios 2:4-6, pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Qué es la palabra misericordia, mis hermanos? Que Dios no nos paga conforme a lo que merecemos. Eso es tener misericordia. ¿Qué merecíamos nosotros? El castigo eterno por nuestros pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Y qué es gracia? Que Él nos da lo que no merecemos, la salvación. Por misericordia no nos paga conforme a nuestros pecados, y por gracia nos da la vida eterna. Y juntamente con Cristo nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces con Cristo fuimos juntamente crucificados. O sea, en Cristo morimos a nuestros pecados y resucitamos ¿para qué? Para nueva vida. Se nos ha dado un nuevo corazón y la ley de Dios ha sido escrita en nuestros corazones. Y ahora somos, la Biblia nos llama real sacerdocio. Tremendo, ¿verdad? Lo que hizo el Señor con nosotros. Por eso no hay un solo cristiano verdadero, no hay uno solo que no camine en santidad. No hay uno solo. O sea, la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas fue un milagro en nuestras vidas. Nos dio nueva vida. Morimos a nuestros pecados en Cristo, resucitamos para andar en novedad de vida. ¿Qué es eso? Para caminar en santidad. Así mostramos, como veremos ya al final, que somos los sacerdotes del nuevo templo. ¿Cuál es la evidencia? Porque caminamos en santidad. Esa es la evidencia. Nuevamente, ¿verdad? Ese engaño de que, y como digo, esto yo lo digo para beneficio de nosotros o de los que aquí estemos escuchando. Dios tenga misericordia de todos. Pero ese engaño de persuadirte para que tomes una decisión y decirte, tú decidiste hace 3 años, entonces eres salvo, pero tu vida sigue tirada al pecado, solo lo estás engañando, ¿verdad? Desde el mismo día de tu nuevo nacimiento, desde ese mismo día, Dios empezó en ti la buena obra que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que seamos ahora real sacerdocio implica que vivimos una vida santa, no perfecta, en obediencia. Nos caeremos, nos levantaremos, pero cada vez será más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Porque es la obra de Él y no es la obra de nosotros.
Pero vean cómo nos llama ahora en Cristo. 1 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, vemos aquí en este texto que la función o digamos la actividad de nosotros como sacerdotes del nuevo templo es que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero debemos anunciarlas en santidad. O sea, imagínate, estás compartiendo el evangelio a alguien, diciéndole, por tus pecados estás condenado, arrepiéntete, pero tú estás viviendo en un pecado que no quieres dejar. O sea, que Dios quiere que no haya esa incongruencia en nuestras vidas. ¿Sí? O sea, como sacerdote anuncio las virtudes, pero las anuncio ¿cómo? Caminando ¿en qué? En santidad. No en perfección, pero en santidad. No atorado ahí en algo que quizás sepa solo tú y Dios, sino avanzando por la gracia del Señor. Si Coré dijo, ¿por qué solo Aarón es sacerdote? Dijo Coré, yo que soy levita también quiero ser sacerdote. Pero ¿qué le enseñó Dios? Yo escojo a mí sacerdote. Y la tierra se abre y se come a Coré de nuevo. Mueren porque ellos quisieron ser sacerdotes por su propia voluntad. Solo Dios escoge a sus sacerdotes. Y aquí Pedro, ¿cómo nos llama? Linaje que escogido. ¿Cómo confirmó que somos el real sacerdocio en nosotros? Por medio de un milagro. ¿Cuál milagro? El milagro del nuevo nacimiento, de la regeneración. Todos éramos varas muertas si estamos en Cristo, pero Él nos resucitó, nos pasó de muerte a vida. Y ahora nosotros, como en el antiguo templo, de nuevo mis hermanos, ¿qué hacían los sacerdotes? Ofrecían sacrificios. En el nuevo templo, ¿qué hacemos nosotros? También ofrecemos sacrificios. Pero es un sacrificio vivo y santo. Cada vez que ofrecemos este sacrificio vivo y santo, estamos reverdeciendo. Y ve tu unión con Cristo. ¿Cuál sacrificio presentó nuestro Señor Jesucristo? Él, su propia vida. ¿Cuál sacrificio tienes que presentar tú ahora como un sacerdote del nuevo templo? Tu propia vida. Pero ahora, ¿cómo presentas ese sacrificio? Cada vez que te niegas a ti mismo, que le dices no al pecado y avanzas en santidad. Ese es el sacrificio vivo que ahora Dios espera de cada uno de nosotros. Romanos 12, 1, 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, os ruego por todo lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Te amó, te escogió, tuvo misericordia de ti, tuvo gracia de ti, te hizo nacer de nuevo, te dio un nuevo corazón. ¿Qué más ha hecho? Puso su Espíritu Santo dentro de ti. Te perdona cada vez que caes en pecado. Por todas las misericordias de Dios te justificó. Cuando pusiste la fe en Cristo, Dios te imputó a ti la obediencia perfecta de Cristo. Y tu culpa, ¿a quién la imputa? En Cristo. Por todo lo que Dios ha hecho en ti. Por eso es que el apóstol Pablo nos ruega que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Y cómo lo hacemos? Dice, no os conforméis a este siglo, no siguiendo la corriente de este mundo, no siguiendo tirados al pecado, no siguiendo las cosas vanas y pasajeras. ¿No? Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Yendo a la palabra en oración y buscando encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en la palabra, es que somos santificados, transformados de gloria en gloria. Y luego dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, Dios quiere un pueblo santo porque es lo mejor que nos puede pasar, ser un pueblo santo, obediente. Ahí vemos que nuestro Dios, nuestro Padre es un Padre bueno. Todo lo que Él nos ordena es para nuestro bien. Todo es para nuestro bien. Que el Señor nos ayude a cada vez ser más que obedientes. Entonces la santidad es la evidencia de que somos los sacerdotes del nuevo templo. La santidad. Alguien que esté ahí perseverando en pecado y esté confiando en cualquier cosa y diga que es salvo, se está engañando a él mismo. Habrá que compartirle otra vez que el Evangelio. La santidad es la evidencia de que somos los sacerdotes del nuevo templo.
Y la santidad en el nuevo pacto no es una santidad externa por meras apariencias o porque me están viendo, sino procede de ¿qué? De un corazón que ha sido regenerado, transformado. Ese es el milagro que Dios operó en nosotros. Esa bendición, como todas, el Señor Jesucristo las compró para nosotros con su sangre valiosa. Gracias a Dios. Entonces leíamos en Zacarías 6:13 de nuestro Señor Jesucristo: sí, Él reedificará el templo del Señor. Pero ahora un templo que es espiritual. Dice, Él llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono. Será sacerdote sobre su trono. Habrá consejo de paz entre los dos oficios. Entonces Cristo es nuestro eterno Rey y sacerdote. Y Él está extendiendo hoy, mis hermanos, su reino en este mundo a través de su iglesia. La iglesia es el único medio que Dios usa para extender ¿qué? Su reino. O sea, las piedras vivas a nosotros, a sus sacerdotes del nuevo pacto. Es lo que Él usa para que su reino se siga ¿qué? Extendiendo. Y vean, cuando hablamos que el reino se sigue extendiendo, estamos hablando de que su templo se sigue ¿qué? Edificando. Que la ciudad sigue creciendo. Son ya en Cristo y nosotros en Cristo, toda esta realidad se juntan, se unen. ¿Qué es la iglesia? El reino. ¿Qué es el reino? El templo. ¿Qué es el templo? La ciudad de Dios. Gracias a Dios. Todo en Cristo. En Cristo nosotros, si Él es rey y sacerdote en su templo, nosotros somos las piedras vivas de su templo, somos linaje escogido, somos real sacerdocio. ¿Y cómo se ve? Porque ejercemos nuestro sacerdocio en santidad. Santidad. Él nos usa para agregar otras piedras vivas a su templo. Cada vez de nuevo que anunciamos que las virtudes de Él. Las virtudes de Él. ¿Cuándo vendrá nuestro Señor Jesucristo por segunda vez? La fecha no la sabemos. Pero hoy sabemos que cuando Él agregue la última piedra en su templo. El templo está terminado, el reino está consumado, la ciudad está completa. Todos los habitantes ya llegaron, ya no hay tiempo, ya no hay más que esperar. Viene nuestro Rey. Mientras ese tiempo llega, nuestro Rey nos anima diciéndonos en Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y sabemos que en Cristo, mis hermanos, ¿verdad? Somos más que vencedores. Amén. Gracias a Dios, mis hermanos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que verdaderamente impacte los corazones de mis hermanos. Que esto nos haya movido a amarte aún más, Señor. Gracias, Señor, porque conocemos que somos linaje escogido desde la eternidad. Que somos, como tú nos llamas, bendito Padre, real sacerdocio. También entendemos que la santidad de nuestras vidas es la evidencia de que verdaderamente somos los sacerdotes del nuevo templo. Ayúdanos, Señor, a cada día a presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo y santo. Ayúdanos a no manchar tu nombre con un mal testimonio. Que no hablen mal de ti aquellos por nuestro mal testimonio. Ayúdanos, Señor, a guardarnos en santidad. Te lo rogamos, Padre, porque sabemos que en esta carne, Señor, seguimos siendo tentados, pero sabemos que tú, Señor, has prometido que nos perseverarás hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor, porque estas palabras que leímos, que al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, son para nosotros. Hoy son ciertísimas y sabemos que venceremos porque tú has vencido. No porque confiemos en nosotros, sino porque confiamos solamente en ti. Gracias. Gracias porque en ti, Señor, hemos vencido la muerte y este pecado. Aunque aún muere en nosotros, cuando vengas, Señor, nos darás la victoria completa. Nos darás un cuerpo glorificado. ¿Qué será cuando estemos en tu presencia?
¿qué será? Mientras tanto, Señor, de nuevo, ayúdanos úsanos para que tu reino siga avanzando. Gracias, bendito Padre, por todas las bendiciones que aprendemos en tu palabra. Por los méritos de Cristo. Amén.